Tras la muerte de Coriolano, los problemas no se habían acabado en Roma. El Lacio seguía revuelto. Ecuos, volscos, hérnicos e incluso etruscos acechaban, y mientras tanto en la ciudad, la conflictividad social aumentaba por los continuos roces entre patricios y plebeyos. Hoy, en Roma Eterna vivirás, entre otras cosas, la ejecución de un excónsul, varios amagos de secesión, un ejército negándose a combatir, el sacrificio de casi toda una gens en defensa del Estado y el asesinato de un tribuno de la plebe. Yo que tú me cogería algo de picar, un bocata o algo, porque lo traigo cargadito hoy. Empezamos. El programa de hoy lo tiene todo. Tal y como te he dicho antes, hoy lo traigo cargado. Si estás en tu casa, acomódate en tu rincón favorito, pilla algo para picar. Si estás conduciendo, no dejes de conducir. Si estás caminando, apura el paso, porque hoy tenemos mucho material. Y lo primero de todo es recapitular y recordar dónde nos habíamos quedado en el programa anterior. Lo habíamos dejado tras la muerte de Coriolano. Las fuentes nos dicen que en ese momento los ecuos y los volscos seguían en guerra contra Roma, pero el desenlace de este conflicto difiere si consultamos una fuente u otra. Tito Livio nos dice que hubo una pelea interna por ver quién estaba al frente de esta coalición, ya que no todos estaban conformes con el liderazgo de Atio Tulio. Recuerda, Atio Tulio, el primer aliado de Coriolano y el primer enemigo de Coriolano, lo que produjo que se acabaran zurrando entre ellos y se rompiera esa alianza, al menos de manera momentánea. Ya sabes que en esta época y en este lugar las alianzas y los tratados de paz duran muy poquito. En cambio, Dionisio de Halicarnaso, como siempre, se explaya un poco más. ¿Cómo le gusta a Dionisio adornarse? Dionisio nos habla de un conflicto en el que los cónsules de ese año, el año 487, Tito Sicinio y Cayo Aquilino, tuvieron que pelear duro para poder vencer a estos pueblos, ya que los volscos, si lo pensamos bien, estuvieron un tiempo bajo las órdenes de Cayo Marcio Coriolano. Habían adoptado la forma de hacer la guerra romana, así que los combates eran igualados, eran duros. En ese conflicto nos dice Dionisio que Atio Tulio moriría y el cónsul Tito Sicinio fue recompensado con un triunfo por haber salvado a Roma del peligro de los volscos. Avanzamos un año más hasta el año 486 y nos vamos al tercer consulado de Espurio Casio y al primero de Próculo Verginio. Estos cónsules siguieron con el conflicto anterior, con ecuos, volscos y hérnicos, pero se llegó a un rápido acuerdo de paz. Espurio Casio, personalmente, cerró un tratado con los hérnicos, un pueblo cuya situación estratégica era bastante interesante, porque se encontraban entre los ecuos y los volscos, entre los dos grandes peligros de la zona, y fruto de este acuerdo, Roma consiguió anexionarse las 2/3 partes del territorio hérnico. Era un acuerdo estratégico 100% defensivo para Roma. Nos cuentan que, tras este tratado, la actitud de Espurio Casio empezó a escamar al Senado. Pidió que se le concediera un triunfo por haber llegado a ese acuerdo. No por vencer en batalla, no. Por conseguir un acuerdo de paz, pidió el triunfo. El Senado estuvo ahí deliberando durante varias horas y al final se le concedió a regañadientes, pues no entendían por qué motivo Casio había negociado solo la anexión de 2/3 partes del territorio hérnico y no todo el territorio. Al fin y al cabo, para Roma, los hérnicos eran un pueblo extranjero, no eran un pueblo aliado como podían ser, por ejemplo, los latinos. Espurio Casio poco a poco fue ganando popularidad, fue ganando relevancia en la vida política, en la vida pública, y desde los sectores más conservadores se le empezó a mirar sospechosamente. Era el único hombre de su tiempo honrado por la ciudad con 2 triunfos y con 3 consulados, y no contento con eso, quiso llevar a cabo una acción legislativa que le granjeó entre la plebe más popularidad, pero entre los patricios más impopularidad. Una ley agraria que implicase un gran reparto de tierras. En este punto del reparto de tierras hay también diferencias entre las fuentes. Tito nos dice que propuso repartir las 2/3 partes del territorio hérnico que había negociado de la siguiente manera: una mitad para los latinos y otra para la plebe. Así todo el mundo tendría un hogar.
Dionisio nos dice que quería también incluir en ese plan a los érnicos con tal de hacerlos aliados de Roma de verdad, con tal de anexionarlos. En lo que sí coinciden las fuentes, y creo yo humildemente que es el auténtico kit de la cuestión, es que además de repartir las tierras entre érnicos, latinos o los pueblos que fuesen, Espurio Casio quería también repartir un gran lote de ager publicus, de tierra pública del Estado, que en ese momento estaba siendo explotada fraudulentamente por particulares que se habían adueñado de esas tierras de manera un poco turbia. Ya sabes, esos hilitos de corrupción. Además, propuso que el dinero que la plebe había pagado por el grano de Sicilia, ¿te acuerdas de la hambruna del programa anterior que tuvieron que mandar barcos a donde Jesucristo perdió el gorro? Pues ese grano. Propuso que se devolviera el dinero porque consideraba que la plebe no debía haber pagado por él, ya que la plebe había hecho ya suficientes sacrificios sangrando por Roma como para encima cobrarles el grano. Esta propuesta, como te puedes imaginar, causó estupor entre los patricios. Por un lado, devolverles el dinero a los plebeyos. ¿Cómo? ¿Qué es esto, devolver? Y por otro, quitar tierras explotadas por particulares que casualmente esos particulares son los patricios que las están explotando fraudulentamente para dárselas al Estado. ¿Qué está pasando? Esto era un ataque directo a lo que consideraban suyo. Y además, veían cada vez más peligrosa la popularidad que estaba ganando Casio entre la plebe. No podían consentir eso. Y este momento va a ser el origen de todo lo que va a suceder después, de toda la conflictividad que vas a presenciar durante este programa. Vamos a vivir, a ojo, unos 16, 17 años de historia de República Romana en este programa. Voy a ir muy rápido en algunos temas, pero esta es la clave, este es el origen de todo. La primera ley agraria y sus divertidas consecuencias. Ahora que lo pienso, podría ser un buen título para el programa. Me lo pensaré. De entrada, nada más proponer esto Espurio Casio, el otro cónsul, Próculo Verginio, se opuso enérgicamente, y con el apoyo, casualmente, de los patricios. Verginio decía: ¿por qué se iba a dar tierras a los aliados y al pueblo latino? ¿Por qué solo cogiste 2/3 del territorio hérnico y no todo? ¿No estarías acaso intentando ocupar el puesto dejado por Coriolano entre los pueblos aliados para ganarte tu favor con aviesas intenciones? Próculo Verginio, con esta clase de discurso, con esta oposición, fue ganando popularidad entre los sectores más aristocráticos, convirtiéndose en el jefe de la oposición al plan de Casio. Los dos cónsules, en lugar de ir juntos, se estaban haciendo oposición. Esto no podía acabar bien. La facción aristocrática jugaba a sus cartas muy bien, porque disfrazaban sus auténticos motivos, que era el no darle nada a la plebe, esgrimiendo el argumento racial. Decían que ellos no se oponían a que se les diera terreno a la plebe, sino que se oponían a que se les diera territorio a los extranjeros. Por ahí querían ganarse el apoyo de la gente que no quería unirse en lazos con esos pueblos, cuando realmente lo que querían era evitar que se repartiera tierras. Como ves, en estos programas estamos descubriendo que en política no se ha inventado nada. Nada. Y vas a ver maniobras hoy y verás maniobras en el futuro que se ven actualmente en películas sobre política, por ejemplo en Estados Unidos, y que no son nuevas en absoluto. Los debates se alargaban. Casio quería que el pueblo votara su ley, pero Verginio no. Nadie se ponía de acuerdo, todo eran trabas. Es posible que quisieran dilatarlo todo hasta que se acabara el mandato de Espurio Casio. Ya sabes, oh, qué lástima, se acabó tu mandato, no vamos a poder discutir esta ley. Pero en ese momento surgió un tribuno, un tal Cayo Rabuleyo, que oliéndose la tostada, oliéndose que esto no iba a llegar a buen término, dijo en una asamblea: «Cónsules, cónsules Casio y Verginio, corregidme si me equivoco. ¿No son estas las cuestiones principales de la ley? Una, si hay que dividir la tierra pública entre todos, y otra, si los latinos y los hérnicos deben recibir una parte de ella. ¿Verdad que son esas? Veo que asentís. Bien. Tú, Casio, pides que se sometan a votación del pueblo estas dos cuestiones. Por tu parte, tú, Verginio, dinos por los dioses, si invalidas la parte de la propuesta de Casio relativa a los aliados, considerando que no hay que hacer a hérnicos y latinos partícipes en la misma medida que nosotros, o si invalidas también la otra parte por considerar conveniente que tampoco entre nosotros se distribuyan las propiedades públicas. Respóndeme pues a esto
sin ocultar nada. Verginio, posiblemente un poco sorprendido, porque no se esperaba un órdago así, un all-in de esta manera, dijo que él se oponía a la participación en las tierras de los latinos y los hérnicos, pero que no se oponía a que se repartieran entre los ciudadanos. Seguía la versión oficial. El tribuno entonces, volviéndose a la gente, dijo: «Pues bien, puesto que una parte de la propuesta les parece bien a ambos cónsules por igual, y la otra, en cambio, es objeto de disputa, y puesto que los dos son de igual rango, y uno no puede obligar al otro, lo que ambos conceden aceptémoslo ya, y aquello sobre lo que disienten, pospongámoslo». Bien, ¿no? Bien. En el mundo ideal, aquí se habría acabado el debate, aprobamos una cosa y la otra pues ya la discutiremos. Pero estamos en la antigua Roma, y aquí no se perdía ninguna ocasión para darse de hostias. Casio no quería retirar su propuesta, Casio quería que se aprobara en bloque todo, e intentó, tras disolverse la asamblea, hacer que se aprobara íntegra, presionando, haciendo venir a todos los latinos y a todos los hérnicos que pudiera para la votación, pues al fin y al cabo ellos también podían votar según el acuerdo alcanzado. Casio buscaba presionar de la manera que fuera. Cuando Verginio se enteró de que la ciudad se estaba llenando de gente de fuera para forzar la aprobación de la ley, ordenó que todos los que no vivieran en Roma salieran de ella de inmediato. La cosa estaba calentita, pero en ese momento en el Senado surgió una propuesta que parecía calmar las cosas, parecía poner solución a este conflicto. Primero surgió una propuesta de nuestro amigo Apio Claudio. Apio Claudio, por supuesto, rechazó conceder al pueblo cualquier reparto gratuito de tierras. Según él, darle tierras a la gente solo generaría una masa de vagos ociosos y propuso vender una parte y la otra alquilársela a la plebe por un periodo de 5 años, mira, como los contratos de arrendamiento actuales, y que el dinero ingresado por el Estado por esos alquileres fuera gastado en las provisiones de los que fueran a las campañas y en el pago de los aprovisionamientos que las guerras necesitaban. Para llevar a cabo esto, propuso que se encargara una comisión de 10 personas para decidir qué tierras se vendían y qué tierras se alquilaban. Esto pareció bien, pero se estuvo debatiendo la primera parte, lo de vender tierras. Porque claro, a ver, qué precios, cómo, tal, porque posiblemente esa venta de tierras iría a las manos de los de siempre. Finalmente, Aulo Sempronio propuso que en lugar de vender esa otra parte, se repartiera. A la mayoría le pareció bien, y el Senado decretó lo siguiente: se elegiría a los 10 excónsules más ancianos para que delimitaran el territorio público y señalaran cuánto debía ser alquilado y cuánto repartido entre el pueblo, que los que tenían iguales derechos de ciudadanía y los aliados tuvieran cada uno su parte correspondiente conforme a los acuerdos, pero solo después de apoderarse de algún territorio nuevo en campaña militar realizada en común. Si no se realiza en común, no tendrían tierras. Eso sí, la elección de los 10 excónsules se haría al año siguiente, porque el mandato de los cónsules actuales ya estaba a punto de expirar. Qué cosas, ¿eh? Te lo apruebo, pero ya lo haremos otro día. Y así llegamos al año 485, al año siguiente, pasado ya el consulado de Espurio Casio y siendo cónsules Quinto Fabio y Servio Cornelio. Este año se inauguró con el escandalazo total en Roma. Los cuestores Cesón Fabio, hermano del cónsul en activo, y Lucio Valerio Publícola, sobrino de aquel famoso Publícola del Casoplón, denunciaron ante el pueblo al excónsul Espurio Casio, acusándolo de ambicionar la tiranía, y lo citaron para que se defendiera en juicio ante el pueblo. Vas a ver que aquí no se andan con tonterías, en cualquier momento te citan a juicio por traición y estás vendido. Le acusaron de favorecer a los extranjeros y de desobedecer a los tribunos, a su colega en el consulado y al propio Senado, con tal de ganar poder y restaurar la monarquía bajo su persona. Y ya sabes que mentar al poder monárquico en Roma era mentar a la bicha, así que el pueblo creyó los argumentos de los cuestores y Espurio Casio fue condenado. Pero en esta ocasión la condena no fue el destierro, como en el caso de Coriolano, sino que precisamente para evitar que surgiera un nuevo Coriolano, se le condenó a ser lanzado al vacío desde la roca Tarpeia, de la cual te hablé en el programa anterior. Sin más dilación, los cuestores condujeron a Espurio Casio al precipicio que estaba situado sobre el foro, y a la vista de todos, lo lanzaron abajo.
se destruyó su casa y sus bienes fueron confiscados. Pero hay otra versión de lo sucedido. Ya sabes que me gusta traerte las máximas versiones posibles para abarcarlo todo y ver los sucesos desde todos los ángulos. Dionisio nos dice que hay historias que cuentan, esto me suena mucho a tengo un primo que tiene un amigo que es su hermano, tiene un vecino que le contó, pues nos dicen que el primero en sospechar de la ambición de Casio fue su propio padre, que un día ordenó a su hijo ir al Senado y delante de todos le delató y le acusó de traidor. Es una historia parecida a la de Bruto condenando a muerte a sus hijos. Es un rasgo de virtud romana total. Tras la ejecución de Casio, algunos propusieron, ya que estábamos, matar también a sus hijos, pero el Senado se reunió rápidamente y votó que los chicos, por favor, fueran librados del castigo y vivieran su vida tranquilamente sin ser desterrados, ni privados de sus derechos, ni de nada. Parece ser que hasta este momento, como con las deudas, sí que era costumbre que los hijos sufrieran por los delitos de sus padres. La facción aristocrática estaba, que no cabía en sí. Se frotaban las manos. Tras quitarse a Casio de en medio, los abusos contra la plebe estaban a la orden del día. Y además, los cónsules en activo ni se planteaban cumplir con el decreto de designar esa comisión para repartir la tierra. Una vez más, el Senado, controlado por una élite inmisericorde, incumplía sus promesas. Algo que va a tener consecuencias nefastas para Roma. La plebe empezaba a reunirse en secreto y a lamentar la muerte de Casio. El ambiente volvía a estar raruno en Roma, y para evitar que la cosa fuera a mayores, la aristocracia usó el viejo truco de la guerra. Se reclutó a la gente bajo amenaza de nombrar a un dictador y se hizo una pequeña incursión en territorio de Veyes bajo el mando del cónsul Servio Cornelio. El año llegaba a su fin y el Senado barruntaba otro golpe más contra la plebe. Para intentar protegerse ante la creciente irritación del pueblo, decidieron que al año siguiente no se iba a consentir que se presentara al consulado ningún candidato partidario de favorecer a la plebe. Los patricios más conservadores, que eran mayoría, impusieron a sus candidatos, y los cónsules al año siguiente, estamos en el 484, fueron Cesón Fabio, el mismo Cesón Fabio que acusó a Espurio Casio, y Lucio Emilio, de marcada tendencia pro-aristocracia. Durante este consulado, las tensiones internas se relajaron porque la guerra volvía a llamar otra vez a las puertas de Roma. Los volscos se alzaban otra vez. Este pueblo aprovechó el clima de agitación política en Roma para reunir un ejército de todas sus ciudades amigas y marchar primero sobre los sérnicos y sobre los latinos. Roma no tuvo más remedio que dividir su ejército en dos. Una parte marcharía contra ese ejército invasor al mando de Cesón Fabio y la otra atacaría a las ciudades volscas, empezando por Ancio, bajo las órdenes de Lucio Emilio. Lucio Emilio sufrió una derrota bastante humillante contra los volscos, cayó en la trampa de la falsa retirada e incluso tuvo que acudir en su ayuda al otro cónsul para poder derrotar a los volscos. Una campaña que duró casi todo el mandato. La vergüenza era tal que nos cuentan que cuando llegó la elección de los nuevos cónsules, Lucio Emilio permanecía en su campamento porque no quería entrar en Roma. Le daba vergüenza entrar en Roma. Su colega, en cambio, sí que fue a Roma, convocó al pueblo para la elección de los nuevos cónsules y, de nuevo, los que se presentaron al cargo fueron únicamente candidatos pro-aristocracia. Otra vez el Senado había elegido personalmente y ordenado presentarse a candidatos cuidadosamente seleccionados con el fin de mantener las aspiraciones de la plebe bien lejos. Ah, ¿y la comisión esa para el reparto de tierras? Ni está ni se la espera. Los elegidos ese año para el consulado fueron Marco Fabio, hijo de Cesón, el anterior cónsul, y el otro cuestor que había acusado a Casio de tiranía, Valerio. Como ves, el patriciado se atrincheraba de nuevo y se aseguraba la hegemonía evitando que se presentaran al consulado candidatos incómodos para sus intereses. Y por cierto, voy a abrir un paréntesis aquí ahora mismo.
Estás escuchando muchas veces el apellido Fabio, ¿verdad? Sí, lo sé y puede ser que te estés preguntando qué está pasando aquí. Durante estos años sucede algo interesante. La política romana va a ser completamente monopolizada por la gens Fabia. Según los fastos, desde el 485, año en el que accede al consulado V Fabio Bibulano, y hasta el 479, tenemos un cónsul Fabio cada año. Muchos consulados seguidos en un momento en el que el patriciado se atrincheraba más todavía que en los tiempos de la secesión al Monte Sacro. Es interesante tantos Fabios juntos porque te da una alerta. Tú ves la lista y dices, uy, son muchos Fabios juntos. Mucha familia es esta. Es posible que durante estos años, en caso de ser cierta esta lista, Roma estuviera dominada por señores de la guerra de esta gens, de este clan. Es muy posible, ¿por qué no? Ya hemos visto en anteriores programas que el tema de señores de la guerra con ejércitos privados no era algo infrecuente en esta época. Avanzaremos en la historia y en el programa de hoy repasaremos todo lo que hicieron estos Fabios, pero quería hacer este paréntesis para dejarte claro que tanto Fabio junto no es casual y que no estás perdiendo la cabeza. Y ahora sí, cerramos paréntesis. Los nuevos cónsules consiguieron que el Senado decretase el reclutamiento para reponer las bajas sufridas por el ejército de Lucio Emilio, pero la plebe se negó de nuevo a alistarse. Volvían los gritos de sedición. La gente no quería cumplir ninguna orden del Senado, ya que este mismo Senado no había cumplido su propio decreto para repartir tierras. Si el Senado no cumple lo suyo, ¿cómo voy a cumplir yo con el Senado? La plebe apeló a los tribunos para que hicieran algo, pero solo uno, un tal Cayo Memo, dio un paso al frente y dijo que no permitiría el alistamiento si no se designaba ya la comisión que fijara los límites de la tierra pública y su reparto. Los cónsules le dijeron, hombre, Cayo Memo, no es el momento. Ahora no es el momento de hablar de esto. Estamos en guerra contra los volscos. Ya hablaremos luego. El tribuno no reculó. El tribuno quería que se designara ya. Y a los cónsules en ese momento se les encendió la bombilla e idearon una treta para escapar de la autoridad del tribuno de la plebe. Esto nos lo cuenta Dionisio. Nos dice que los cónsules salieron de la ciudad e hicieron colocar en el campo de Marte los asientos de los generales para hacer allí el reclutamiento de soldados e imponer su autoridad consular. En esa zona, fuera de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad, el tribuno no tenía autoridad. Su jurisdicción acababa donde acababan los límites de la ciudad. Así que el reclutamiento se pudo hacer, el tribuno no pudo impedirlo y bien jugado. Bien jugado, no hay más que decir. Este ejército reclutado bajo amenazas y a regañadientes marchó a la guerra contra los volscos, pero con instrucciones de evitar cualquier baja innecesaria. Ya estaban los ánimos suficientemente calentitos como para entablar combates innecesarios que derivaran en bajas innecesarias que acabaran desembocando en una sedición innecesaria. Como de costumbre, cada cónsul se repartió el ejército y ambos se dirigieron a territorio volsco, pero adoptando una estrategia conservadora. Parecía más una demostración de fuerza que otra cosa, pues ambos ejércitos nos cuentan que se dedicaron a mantener posiciones en sus respectivos campamentos. Los únicos combates que se entablaban eran pequeñas refriegas entre destacamentos que iban a por provisiones. A veces ganaban unos y a veces ganaban otros. Lo que sí sucedía es que mientras los romanos esperaban, los volscos eran cada vez más y más numerosos, se le iban sumando soldados y soldados y ciudades y ciudades. En este punto del relato, Dionisio nos deja colgados, nos deja a medias, no sé si es que se ha perdido o cambia de tema radicalmente. Aquí pasó algo. La pasividad del ejército romano ante el empuje volsco debía tener algo detrás, algo que va a estallar dentro de no mucho tiempo. Y ahora voy a coger el mando a distancia que tengo aquí, que controla el tiempo, y rebobino. Otro año, 481, consulado de Cesón Fabio y Espurio Furio. Ojo que Cesón Fabio iba ya por el segundo consulado. Ese año los equos estaban asediando la ciudad latina de Ortona y Velles amenazó con lanzarse al asalto de la propia Roma.
La plebe seguía estando de uñas, en esta ocasión animada por un tribuno llamado Espurio Licinio, que seguía insistiendo en que se cumpliera el decreto del reparto de tierras. Malditos tribunos de la plebe, ¿eh? Que querían que el Senado cumpliera sus propios decretos. ¿Qué está pasando? Ya no se respeta nada. En esta ocasión, los propios colegas de Licinio, no sé si llevados por afán de concordia entre todos o afán de billeti, acabaron volviéndose en su contra y se permitió el reclutamiento. Tenían veto ellos también. Algo que volvería a pasar no mucho tiempo después. Cesón Fabio iría contra el ejército de Veyes y Espurio Furio contra los equos. Lo que nos interesa aquí es lo que pasó con el ejército de Cesón Fabio. Nos cuenta Tito Livio que el ambiente entre la tropa estaba muy enrarecido, estaba la cosa tensa, hasta que se llegó a un momento en el que los soldados no obedecieron las órdenes del cónsul. Tras derrotar a las tropas de Veyes con una carga de caballería, la infantería se negó a perseguir a los fugitivos, abandonaron las banderas, dieron media vuelta y volvieron a su campamento maldiciendo a su general, al que dejaron solo en el frente de batalla. Esto hizo que tanto Roma como el cónsul no pudieran anotarse el tanto del todo de la victoria de esa batalla. No la habían ganado. Este hecho es algo gravísimo. Piénsalo por un momento. El ejército romano desafiando en bloque a su general. Y Cesón Fabio, al ser tan generalizada la desobediencia, no encontró un remedio para arreglarlo. Hablaremos en otros programas sobre los castigos y la disciplina en el ejército, pero en este momento nos cuentan que no se hizo nada. Volvió a Roma sin haber conseguido incrementar su gloria militar y dejó el consulado cuando le tocó. Esto había sentado un peligrosísimo precedente. La plebe había pasado de negarse al reclutamiento a ser reclutada a la fuerza y de ahí a desobedecer las órdenes de un general. Y así llegamos al año 480. Como puedes ver, estoy intentando agilizar todo el relato para darle más dinamismo. Estamos ya en el consulado de Marco Fabio y Gneo Manlio. Y aquí otro tribuno de la plebe llamado Tiberio Pontificio bloqueó de nuevo el reclutamiento. En el Senado estaban hartos de los constantes bloqueos por parte de los tribunos de la plebe, así que optaron por tomar otra estrategia, optaron por intentar atraerse a los tribunos para su causa. Vamos a hablarles bien, vamos a llevarnos bien con ellos. En lugar de pelearnos y ver como enemigos a los tribunos de la plebe, ¿por qué no intentamos llevarnos bien con ellos? Así que eso es lo que hicieron. Los cónsules y los senadores optaron por llevarse bien para que se llevara a cabo el reclutamiento. Hecho esto, se emprendió una nueva campaña contra Veyes, que esta vez recibía la ayuda de casi toda Etruria. Una Etruria que albergaba la esperanza de destruir de una vez por todas a Roma, ahora que la veían completamente desunida y con un ejército que era capaz de retirarse en plena batalla. Los etruscos estaban convencidos de que si se hacía la presión necesaria, Roma sería vencida por sus propios soldados. En el lado romano, los cónsules solo tenían miedo de sus tropas, no tenían miedo del enemigo. Ya no confiaban en su ejército. Los enemigos se movían con rapidez y querían entablar combate lo antes posible, ahora que los ánimos estaban revueltos entre los romanos. Pero el ejército romano se mantenía en el interior de su campamento, sin entablar combate. Los enemigos corrían delante del campamento, provocando a los romanos, desafiándolos, insultaban a los cónsules, a los soldados. Día tras día tras día, los cónsules recibían los insultos con tranquilidad, pero la tropa se estaba empezando a cansar. Si en ese momento en el que están los enemigos insultando a los romanos y los romanos cabreándose, hacemos zoom a la tienda de los cónsules, veríamos a Marco Fabio sonreír. Pues ese era su plan era esperar, recibir insultos, burlas, provocaciones, esperar hasta que el odio a los de fuera fuera más fuerte que el odio hacia los de dentro, y fuera la propia tropa la que, hasta las narices de aguantar insultos, exigiera salir a combatir como perros rabiosos. Y poco a poco, el plan iba surtiendo efecto. Iban llegando solicitudes a través de los centuriones para entrar en combate. Y más, y más solicitudes, y cada vez más vehementes. Y el ambiente se va caldeando.
Pasan los días, siguen las solicitudes y más, hasta llegó un momento que todo estalló en la locura. Estallaron los gritos desde todos los rincones del campamento y la tropa exigió a los cónsules entrar en combate. La situación estaba al borde del motín. Marco Fabio vio que su colega Neo estaba a punto de ceder ante la rebelión que iba a estallar si no se daba la orden y ordenó silencio en todo el campamento y dijo en voz alta a Neo para que todos lo escucharan: yo estoy seguro, Neo Manlio, de que estos hombres pueden vencer, pero ellos mismos han hecho que yo no esté tan seguro de si quieren vencer. Por consiguiente, estoy firmemente decidido a no dar la señal si no juran que saldrán vencedores de este combate. Los soldados faltaron una vez a su palabra en el frente, a un cónsul romano. Estoy convencido de que a los dioses nunca les faltarán. La tropa lo oyó, y entre ellos había un centurión, un viejo soldado, llamado Marco Flavoleyo, uno de los que más insistían en entrar en combate, que tras escuchar al cónsul se adelantó y juró por los dioses salir vencedor de la batalla. Todo el ejército hizo el mismo juramento y entonces sí, se dio la señal de salir a ataque. Nos cuentan que en ninguna otra guerra hasta entonces los romanos habían combatido con mayor encono y mayor furia. En primera línea los fabios combatían dando ejemplo a sus compatriotas. Uno de ellos, Quinto Fabio, que había sido cónsul años atrás, avanzaba en cabeza contra los veientes cuando de repente un etrusco le atravesó el pecho con su espada. Quinto se desplomó sobre su herida. La caída de Quinto Fabio hizo retroceder a los romanos. La línea estaba a punto de romperse, hasta que el cónsul Marco Fabio saltó sobre el cuerpo tendido de Quinto y cubriéndose con su escudo dijo: ¿esto es lo que habéis jurado, soldados? ¿Que volveríais fugitivos al campamento? ¿A algunos enemigos tan cobardes les tenéis más miedo que a Júpiter y Marte por los que habéis jurado? Pues yo, que no he prestado juramento, volveré vencedor o caeré luchando aquí junto a ti, Quinto. Cesón Fabio, cónsul del año anterior, contestó a Marco: ¿con semejantes palabras, hermano, crees tú que vas a conseguir que luchen? Ya lo conseguirán los dioses por los que juraron. En cuanto a nosotros, como debe ser, tratándose de nobles como es digno del nombre de los Fabios, inflamemos el coraje de los soldados peleando más que exhortándolos. Y así, los dos Fabios, lanza en ristre en primera fila, consiguieron con su empuje levantar el ánimo de todo el ejército. Mientras tanto, en la otra ala de las tropas romanas, Neo Manlio animaba la lucha con un ardor similar al de los Fabios, pero fue gravemente herido. Aún así, herido de muerte, no se retiró del todo para que los soldados mantuvieran el coraje intacto en el peor momento de la batalla y solo después de asegurarse que el frente estuviera seguro, permitió que se lo llevaran al campamento. Al ver que los romanos aguantaban e incluso iban comiendo terreno a los etruscos, estos se retiraron desesperados hacia el campamento romano, consiguiendo asaltarlo y matando al herido cónsul Neo Manlio. En ese momento Marco Fabio y sus tropas llegaron al campamento, se precipitaron sobre los etruscos y destrozaron sus líneas, dispersándolos en todas direcciones. Fue una victoria brillante para las armas romanas, ensombrecidas, sin embargo, por dos pérdidas muy importantes. Un cónsul y un excónsul habían caído en combate. El Senado por esta victoria decretó el triunfo, pero Marco Fabio rechazó ese honor. Respondió que si las tropas podían desfilar en triunfo sin su general, él accedería de buen grado, pues sus soldados se habían comportado como héroes. Pero él, estando su familia de luto por la muerte de Quinto Fabio, su hermano, y el estado parcialmente huérfano por la pérdida de uno de los cónsules, no iba a aceptar un laurel desvirtuado por el luto público y privado. Muy listo, Marco Fabio. Rehusar el triunfo fue para él más honroso que cualquier triunfo efectivo. La gloria, oportunamente rechazada, a veces te recompensa con una gloria mayor. Y así llegamos al año 479 y con él una nueva remesa de cónsules. Cesón Fabio en su tercer consulado y Tito Verginio, familia del Próculo Verginio del principio del programa. Cesón Fabio se ocupó de lograr lo más rápido posible un entendimiento entre patricios y plebeyos, aprovechando el empuje que la victoria anterior contra Veyes había logrado.
propuso que antes de que surgiese algún tribuno favorable a la ley agraria, liándola de nuevo con esa comisión que se tenía que delegar, fueran los propios senadores quienes se adelantaran y cumplieran de una vez por todas la palabra dada, repartiendo las tierras conquistadas con la mayor equidad, que lo justo era que las poseyeran aquellos con cuya sangre y sudor se habían conseguido. ¿Y qué hicieron los senadores? Pasar por completo de Cesón. Incluso algunos se lamentaban de que la gloria se le había subido a la cabeza y le había ablandado. Los patricios vivían en otro planeta. Y mientras tanto, Belles seguía dando la vara. Derrotaron a un ejército mandado por Tito Verginio y fueron derrotados por Cesón Fabio. Pero en este tiempo, también los ecuos y los volscos estaban otra vez en pie de guerra. Esto no acaba nunca, por favor, qué calvario. Están cada 2 por 3 combatiendo y después se alían y otra vez en combate. Esto es una locura. En ese momento se produce un giro inesperado de los acontecimientos. Un buen día, toda la gens Fabia se presentó por completo en el Senado, y en nombre de todos ellos habló Cesón Fabio, el cónsul. Senadores, la guerra de Belles requiere, como sabéis, de una acción defensiva continuada más que importante. Ocupaos vosotros de las guerras restantes y enfrentad a los Fabios con los vellentes. Nosotros garantizamos que por ese lado la majestad del nombre de Roma quedará a salvo. Tenemos intención de llevar esta guerra como algo nuestro, de nuestra familia, corriendo nosotros con los gastos. Que el Estado se despreocupe de emplear en ella tropas ni dinero, pues nos ocupamos nosotros. El Senado estaba encantado con la propuesta, porque las arcas del Estado se estaban resintiendo, estaban tiritando con tanto conflicto. Y así, una sola familia asume la carga del Estado. La guerra de Belles pasa a ser un tema personal. Puede que estemos ante el primer, pues esto ahora es personal, de la historia de Roma. Y refuerza lo que te comentaba antes de que es posible que en Roma hubiera una hegemonía de los Fabios, de estos señores de la guerra. Al día siguiente, toda la familia de los Fabios, todos los que tuvieran edad militar, armados, se presentaron en el punto de reunión, en el foro, y el cónsul, con su manto de general, pasó revista a toda su familia en formación, se colocó en el centro y dio orden de partida. Tito Livio le da épica a este ejército. Nos dice que marcharon solo los Fabios. Solo 306 guerreros. Todos patricios. Todos de una misma gens. Marchaban de Roma para destruir a Belles con la fuerza de una sola familia. Y nos dice que nunca desfiló por la ciudad de Roma un ejército al mismo tiempo tan poco numeroso y tan famoso por la consideración de la gente. Salían como héroes. Dionisio, en cambio, es más realista y nos dice que, aparte de los Fabios, también estaban sus clientes y amigos. Así que posiblemente, en caso de que fuera cierto esto, serían más que 306. Salieron de Roma y llegaron hasta el río Crémera, a unos 8 kilómetros de la ciudad, donde construyeron un campamento fortificado. Los Fabios mantuvieron a raya a los etruscos durante 2 años e incluso les hicieron retroceder en combate. Una sola familia del pueblo romano venció varias veces en combate a una de las ciudades más ricas de toda Etruria. Esto primero resultó humillante para los de Belles, pero luego se volvió en contra de los Fabios. Utilizaron estas derrotas en su favor, porque ya sabes que cuando tienes una buena racha tiendes a confiarte. Y con el tiempo, los Fabios habían llegado a infravalorar al enemigo. Estaban convencidos de que sus armas invictas no podían ser resistidas por nada ni por nadie. Esta confianza los impulsó a ser cada vez más osados en sus salidas para conseguir provisiones, y en una de estas se lanzaron sobre unas reses que habían avistado lejos de su campamento sin inspeccionar el terreno ni nada. Ese día iban a caer en una trampa. Cuando llegaron, de repente empezaron a salir enemigos por todas partes, rodeando a los Fabios. Los Fabios, a la desesperada, intentaron romper el cerco haciendo presión por un punto, formando en cuña para romper las filas enemigas.
Consiguieron abrirse paso, pero no pudieron evitar ser capturados, y allí mismo, uno a uno, los 306 fabios fueron ejecutados y su campamento fue tomado. Esto ha pasado a la historia como la batalla de Crémera. Se cuenta que solo sobrevivió un fabio, un niño que se quedó en Roma al no llegar a la edad adulta. Un niño que tenía como misión perpetuar la estirpe de los fabios. Una cosa un poco rara, que solo hubiera un niño, pero bueno, tampoco voy a ser yo el vinagre que contradiga todas las versiones de todas las historias que nos cuenta esta gente. Pero sí que es cierto que es un poco raro. No se iría todo el mundo a pelear contra los debeyes, se quedaría alguien en Roma. Una historia muy bonita, una historia muy épica y una historia presumiblemente muy inventada. Es una historia que por fechas, por números y por características se parece mucho a una historia que igual te suena, espera, detector de ironía, igual te suena, que es la batalla de las Termópilas. Ten en cuenta que esta historia ha empezado en el 479 y según los fastos estuvieron 2 años y algunas fuentes dicen que la batalla de Crémera fue en el 475, pero si seguimos el orden de los fastos consulares estamos en el 477. Y en el 480 ocurrió la batalla de las Termópilas, en la cual, según la tradición, 300 espartanos resistieron el empuje varios días de las infinitas huestes persas. Sobre la batalla de las Termópilas hice un programa para el descampado y en el cual te cuento las leyendas y los mitos de esta batalla, y solo te adelanto que de 300 espartanos nada. Así que los paralelismos están ahí, las semejanzas están allí, el sacrificio por el Estado, el mito del último hombre en pie, pero que cada uno saque sus conclusiones. Yo aquí te las presento y sigo con la historia de Roma, y estamos en el 477. Cónsules Cayo Horacio y Tito Menenio. Tito Menenio fue enviado de inmediato a pelear contra los etruscos que estaban envalentonados por la victoria contra los fabios, pero fue derrotado y sucedió lo que nadie se podía imaginar. Los etruscos tomaron el Janículo. Los etruscos estaban a las puertas de Roma y la habrían conquistado si no fuese por el hecho de que el otro cónsul Cayo Horacio volvió de las tierras de los volscos donde estaban peleando otra vez con ellos. Roma estaba prácticamente sitiada cuando llegó el año siguiente, el 476, y Aulo Verginio y Espurio Servilio fueron nombrados cónsules. Nos cuentan que los debeyes, desde el Janículo, renunciaron a la conquista de Roma y se dedicaron a saquear todos los terrenos colindantes, todos los campos romanos, hasta que cayeron en la misma trampa que habían tendido a los fabios. La ira que les produjo esta derrota fue la causa de su desgracia, pues una noche, después de cruzar el Tíber, intentaron asaltar el campamento del cónsul Servilio. Rechazados y con gran cantidad de bajas, a duras penas pudieron retirarse al Janículo. Inmediatamente, el cónsul cruzó también el Tíber y asentó un campamento al pie de la montaña. Al día siguiente, al rayar el alba, en parte todavía envalentonado por el éxito de la lucha de la noche anterior, pero sobre todo empujado por el hambre, porque la escasez de trigo en Roma le obligaba a tomar acciones arriesgadas, lanzó un ataque temerario, por no decir suicida, Janículo arriba, contra el campamento enemigo y sufrió una vergonzosa derrota. Atacar de abajo arriba no suele acabar bien. Sus tropas se salvaron gracias a la intervención del otro cónsul, y los etruscos, cogidos entre dos frentes, intentaron huir como podían de uno y de otro, pero fueron exterminados por completo. Con la paz volvió a Roma la abundancia de comida gracias al trigo importado de la Campania, ya que una vez desaparecido el temor de los particulares a la escasez de comida, sacaron el trigo que tenían escondidos. ¡Ay, qué traviesos! Y con la paz, por supuesto, volvieron también los conflictos sociales, porque la famosa comisión de la ley agraria todavía no se había formado, y los tribunos se dedicaban a agitar a la plebe. Quinto Considio y Tito Genucio citaron a Tito Menenio para que compareciera ante el pueblo. Conviene recordar que Tito Menenio era mal visto por la pérdida del campamento de Crémera, ya que cuando los fabios fueron derrotados y exterminados, el cónsul acampaba no lejos de allí y no ayudó a los fabios. Esto tuvo una influencia decisiva en su contra, y eso que el Senado hizo a su favor los mismos esfuerzos que a favor de Coriolano en su tiempo.
tampoco le salvó la popularidad de su padre, Menenio Agripa. Los tribunos no tuvieron ninguna piedad con Menenio y le condenaron, aunque finalmente no a muerte, le condenaron a pagar una multa de 2000 ases. Sin embargo, esta condena le costó la vida. Dicen que no pudo soportar la vergüenza y la tristeza y que por ello enfermó y murió. Los tribunos de la plebe iban a saco. Incluso se citó al cónsul Espurio Servilio cuando acabó su mandato para que diera explicaciones por sus actos en el Janículo, ya estando en el 475 y siendo cónsules Cayo Naucio y Publio Valerio. Los tribunos eran el auténtico contrapoder que velaba celosamente porque los magistrados patricios hicieran bien su trabajo. Ese año volvió la guerra contra Veyes, pero siento que me repito demasiado, así que voy a coger el mando otra vez y saltamos al 474, al consulado de Lucio Furio y Cayo Manlio. Este año se acordó una tregua con Veyes que duraría 37 años, a cambio de un tributo en trigo y dinero. La plebe seguía revuelta y los tribunos no dejaban de acusar a excónsules de traición al no cumplir con la ley agraria. Cuando Lucio Furio y Cayo Manlio dejaron el cargo, el tribuno de la plebe Neo Genucio presentó acusación contra ellos. Y nos vamos al 473, al consulado de Lucio Emilio y Ópiter Verginio, aunque también puedes encontrar en otras fuentes que en lugar de Verginio te ponen a Vopisco Julio. Como te dije antes, los cónsules del año anterior, Furio y Manlio, habían sido citados por Neo Genucio a comparecer ante el pueblo. Con tantas citaciones de excónsules, los tribunos querían dejar claro que el poder consular estaba sometido al poder de la plebe. Y llegó el día del juicio. La plebe, reunida en masa en el foro, esperaba la comparecencia de Neo Genucio para dar inicio al juicio contra los cónsules, pero se retrasaba. La gente pensaba que los patricios le habían amenazado o algo, porque nunca faltaba, hasta que llegaron noticias. Neo Genucio había sido encontrado muerto en su propia casa. La inviolabilidad de un tribuno de la plebe había sido profanada. La noticia corrió por toda la asamblea y el pánico se apoderó de los tribunos. Un magistrado inviolable había sido asesinado. En ese momento los patricios no escondían su alegría, y se llegó a tal extremo que la mayoría de ellos pregonaba a los cuatro vientos que había que domar el poder de los tribunos de la plebe mediante la violencia. Imagínate, la gente se había vuelto loca. Rápidamente se decretó una leva, el típico movimiento para sofocar los ánimos levantiscos de la plebe, pero se había llegado demasiado lejos. Con la muerte de Cneo Genucio había muerto la potestad tribunicia, se preparaba otra secesión. Uno de los que más agitaba a la plebe era un antiguo centurión, un tal Publilio Bolerón, contra quien los cónsules enviaron un lictor. Bolerón apeló a los tribunos, pero nadie acudió en su ayuda. Cuanto más fuerte gritaba, con más saña le rasgaban las ropas y se las quitaba el lictor. Entonces Bolerón, que era bastante fuerte, y además contaba con la ayuda de algunos partidarios, rechazó al lictor y acudió a refugiarse donde se concentraba la mayor parte de gente que estaba protestando, mientras gritaba: «Apelo al pueblo e imploro su apoyo. Venid, ciudadanos, venid, camaradas. Nada podéis esperar de los tribunos, pues ellos mismos necesitan vuestra ayuda». Sublevada completamente la plebe, la multitud se prepara para el combate. Estaba clarísimo que se iba a liar muy gorda. Los lictores fueron maltratados, los fasces rotos, los cónsules empujados desde el foro a la curia, sin saber hasta dónde llegaría Bolerón en su ira. Al ir apagándose el tumulto, los cónsules convocaron al Senado y se quejaron de las afrentas recibidas, de la violencia de la plebe, de la audacia de ese tal Bolerón. Se había convertido en el enemigo número uno de los patricios. El Senado, tras largas discusiones, decide no hacer nada que incendie más los ánimos. Bolerón, envuelto como estaba en la simpatía de la plebe, fue elegido tribuno de la plebe en los comicios siguientes para el año 472, año en que fueron cónsules Lucio Pinario y Publio Furio. Todo el mundo pensaba que Bolerón la iba a liar. Vamos, o sea, ni cotizaba que Bolerón iba a incendiar Roma, pero en su lugar cayó bocas como un señor y, sorprendiendo a todo el mundo, antepuso el interés común al resentimiento personal y ni siquiera de palabra maltrató a los cónsules, comportándose como un señor. En su lugar, se dedicó a trabajar tranquilamente y presentó al pueblo un proyecto de ley para que los magistrados de la plebe
se eligiesen en comicios por tribus. A simple vista puedes pensar, bueno, es una ley un poco, bueno, no tiene mucha importancia. Pero, ojo, porque en caso de aprobarse, en caso de elegirse en comicios por tribus, a los patricios se les quitaría la posibilidad de llevar al tribunado a quienes ellos quisiesen, por medio del voto de sus clientes, ya que si vota todo el mundo, la gente sabría de qué pie calza el candidato, no podían poner candidatos títere. A esta propuesta, muy del agrado de la plebe, se oponían los patricios con todas sus fuerzas. Pero como la influencia de los cónsules no pudo lograr que ningún otro tribuno vetara la ley, lo que hicieron fue intentar dilatar al máximo su aprobación con largos debates, triquiñuelas, con el fin de que llegara el final de la magistratura de Bolerón sin que se pudiera aprobar la ley. Como ves, el filibusterismo político es algo que no se ha inventado en nuestros tiempos. Desde que existe la política existen las trampas, los subterfugios, la compra de candidatos, la compra de votos, los tránsfugas, todo. Así que llegó el momento de renovar a los tribunos de la plebe y, ¡oh, sorpresa!, Bolerón fue reelegido. Yo me imagino a ese senador, a ese patricio ultraconservador llegando al Senado, me lo invento, un lunes por la mañana como si fuera a la oficina. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bien. Buah, yo he estado ahí en mi villa. Genial. Oye, por cierto, ¿qué tal la elección de los nuevos tribunos? ¿A quién tenemos de nuevos tribunos? ¿Cómo? Y dándole 17 infartos seguidos al ver que Bolerón había sido reelegido. En plan, ¿qué? ¿Cómo? Y cayendo al suelo. No contaban con ellos, no estaba en la quiniela. Es posible que hubiera más de un infarto, seguro. Tribuno de la plebe Bolerón para el año 471, año del consulado de Tito Quincio y Apio Claudio Craso, hijo del odiado por la plebe Apio Claudio, y de tal palo tal astilla. Su hijo también era muy hostil con los intereses plebeyos. Este año Bolerón no estaría solo en su lucha contra el patriciado. Contaría con la fervorosa ayuda de un tal Letorio que defendería la ley agraria con uñas y dientes. Letorio iba con todo y se dedicaba a acusar a Apio y a su familia de ser la más orgullosa y cruel para con la plebe romana. Insistía en que los patricios habían puesto en el cargo no a un cónsul, sino a un verdugo para atormentar y torturar a la plebe. Letorio no era un orador, era un soldado veterano, y donde no llegaba su capacidad para el discurso, llegaba de sobra su sinceridad y su honradez. Por eso, en una asamblea, no encontrando palabras más adornadas, dijo: «Ciudadanos de Roma, dado que, tal vez, no tengo tanta facilidad para hablar como para hacer lo que digo, acudid mañana, pues yo moriré aquí mismo ante vosotros, o sacaré adelante la ley. A falta de florituras, corazón». Al día siguiente los tribunos toman el recinto de los comicios, mientras los cónsules y los patricios permanecen reunidos en asamblea con el fin de obstaculizar la ley. Siempre, las trampas siempre. El tribuno Letorio ordena que sean expulsados todos los que no estén llamados a votar. Patricios y cónsules, por favor, salgan del recinto. Unos jóvenes patricios no hicieron caso, se mantenían firmes allí, a pesar de que el viator les estaba diciendo que se fueran. Entonces Letorio ordenó que alguno de ellos fuera detenido para hacer que los demás se fueran sin causar problemas, en plan, para amedrentar a los demás. Y de repente intervino el cónsul Apio Claudio Craso, diciendo que un tribuno no tiene derecho nada más que sobre los plebeyos, pues no es magistrado del pueblo entero, sino solo de la plebe. Apio empezó a burlarse de Letorio, hablando de leyes y de derecho, ámbitos en los que Letorio no estaba versado, hasta que el tribuno, encendido de cólera, envió a un viator a por el cónsul, y el cónsul a su vez envió a un lictor para detener al tribuno. A punto estuvo Letorio de correr la misma suerte que el fallecido Neo Genucio, si no fuera porque toda la asamblea se levantó amenazadora posicionándose a favor del tribuno y en contra del cónsul, y si no fuera porque la gente en el foro también estaba pendiente de lo que allí pasaba. Otra vez la tensión estuvo ahí, a punto. El otro cónsul, Quincio, pidió a los excónsules que por favor sacaran a su colega de la asamblea por la fuerza, si no se venía razones, y pidió calma a la plebe. Por favor, vamos a calmarnos. El riesgo de enfrentamiento violento, otra vez ahí. Le costó mucho a Quincio calmar a la plebe.
y mucho más le costó a los senadores calmar al otro cónsul. Al fin, disuelta la asamblea de la plebe, los cónsules reunieron al Senado. Poco a poco los ánimos fueron volviendo a su cauce y se pidió a Apio Claudio que su ejercicio en el cargo, que por favor, que lo hiciera compatible con una ciudad bien avenida, pues mientras los tribunos y los cónsules tirasen cada uno por su lado, no queda en medio nada. Nada. El Estado queda desmembrado, desgarrado. Si la autoridad consular y la autoridad tribunicia, el Senado y el pueblo de Roma, tiran cada uno por su parte, esto solo puede acabar de una manera, en guerra. Apio, por su parte, puso a los dioses y a los hombres por testigos de que se le estaba traicionando y que se estaba haciendo dejación de la república por miedo a la plebe. No estaba falto el Senado de la asistencia del cónsul, sino el cónsul de la asistencia del Senado. Apio denunciaba que se estaban aceptando condiciones más duras que las aceptadas en el Monte Sacro. Pero al encontrarse sin apoyos, no tuvo más remedio que caer sobre su asiento en el Senado y la ley se aprobó por unanimidad entre los senadores. Esta ley, la llamada Lex Publilia, elevó el número de tribunos de la plebe de 2 a 5 e hizo que se eligieran en comicios por tribus. Según la tradición, sus nombres fueron Gneo Sicio, Lucio Numitorio, Marco Duilio, Espurio Icilio y Lucio Metilio. Estamos en el año 471. Piensa por un momento todo lo que estamos viviendo, todo lo que hemos vivido y lo que queda por vivir, y no han pasado ni 30 años desde que se proclamara la República Romana. No han pasado 30 años desde ese discurso de Bruto expulsando al último rey, al soberbio, y proclamando la República. Nos espera un viaje muy intenso. Quédate conmigo, pues este viaje no ha hecho más que empezar. Déjame beber agua, déjame beber un poquito de agua. Madre mía. En este programa he intentado acelerar un poco los acontecimientos porque, si te fijas, todo está relacionado. Desde el principio hasta el final, todo sigue un hilo conductor que es la ley agraria, que después se han olvidado de ella y se ha convertido en la Lex Publilia, y todos los conflictos que hay alrededor, todo es sobre lo mismo, el conflicto patricios y plebeyos que va a estar siempre presente. Es una constante a lo largo de toda la historia de Roma. Yo espero que este programa haya sido ameno, que no parezca una sucesión de fechas y de años y de cónsules, porque la República de Roma es la que es, las fuentes son las que son, y por desgracia no me puedo explayar, como por ejemplo con la historia de Coriolano, con toda la historia. Aquí tenemos un impasse de varios años con historias muy chulas. La de los 306 Fabios es una historia que está bastante guay, pero es lo que es, no da mucho más de sí. Así que por ese lado espero que te haya gustado, que lo hayas encontrado ágil y ameno. Es algo que no había hecho. Abarcar tantos años y nombrar tantas cosas no lo había hecho todavía. Sí que, por ejemplo, cuando he hablado de los reyes, cada reinado igual son 30 años, pero era un único reinado con unas únicas cosas y demás. No es saltar de año en año, cónsules, cargos, tribunos, pam, guerras, tal. Espero que no haya sido excesivamente lioso, porque no es mi intención ser un peñazo, ya lo sabes. Yo quiero que esto sea ameno, divertido, que nos entretengamos, que lo pasemos bien. La historia tiene que entrar bien. Y dicho esto, me gustaría primero de todo agradecer, una vez más, siempre lo hago, pero es que es lo que toca, porque la comunidad que se está formando alrededor de Roma Eterna es una locura de buena que es. Y recibo un montón de correos, un montón de mensajes, un montón de comentarios de gente maravillosa. Y es que te tengo que dar las gracias, porque eres lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. A ti te alegra el podcast, a ti te levanta el ánimo en un día malo, que si lo estás pasando ahora mismo, te deseo lo mejor.
a ti que me estás escuchando. Pero tú me levantas a mí el ánimo cuando me escribes, cuando me mandas un comentario, cuando me mandas un correo. Eso es lo mejor del mundo. Y te doy infinitas gracias. Porque si yo te he salvado a ti en malos momentos, tú me salvas a mí en malos momentos. Y quería mencionar también que ayer empecé de nuevo por tropecentésima vez, he perdido la cuenta, empecé a ver de nuevo la serie de HBO, la serie de Roma, que a mí me encanta. Tiene sus cosillas, pero está muy bien. Y cuando lleguemos a las guerras de las Galias, con Julio César, hablaremos de Lucio Moreno y Tito Pulo. Creo que los menciona Julio César. Te lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Porque esta sección es así, es al vuelo. Creo recordar que esos dos personajes, creo que no con el mismo nombre, creo que había un cambio, creo que estaban mencionados en De Velo Gálico de Julio César. Puede ser. Habría que confirmarlo. Lo podía buscar en Google ahora, pero así queda más auténtico. No tenemos por qué saberlo todo siempre. En el fondo, todos somos sentimientos y tenemos seres humanos, como dijo un expresidente de España. Y el siguiente programa, ya para confirmarte lo que te comenté en el anterior, como ya hemos hecho 2 de historia, toca un especial. Y el siguiente especial será dedicado al Senado. Voy a intentar documentar todo lo que pueda sobre el Senado, las sesiones del Senado, cómo se organizaba el Senado, todo. Ahora que tenemos un conocimiento de magistraturas, de nombres, de cargos, tal, es el momento de hablar de la bicha, el Senado. Este programa, estoy haciendo cálculos, este programa lo estoy grabando el día 13 de marzo. Dentro de 2 días, después de la grabación, serán las idus de marzo, que Twitter se va a llenar de gente hablando de Julio César, y este programa lo estarás escuchando a partir del día 20 de marzo, y el siguiente, el del Senado, será el día 3 de abril. Y el día 30 es mi cumpleaños. ¿Has visto qué forma más zorrupia de decirte que el 30 es mi cumpleaños? Madre mía. Qué zorro, qué zorro. Tengo unos días libres en el trabajo por mi cumpleaños, es una costumbre mía. Siempre me gusta cogerme días de vacaciones en mi cumpleaños. Y voy a intentar darle caña a ver si puedo adelantar programas. Esto es un pensamiento totalmente interno que verbalizo contigo, porque hay esta confianza. A estas horas, esta sección ya es la sección en la cual solo la escuchan los héroes. Esto es opcional completamente. Tú puedes escuchar esta sección o no puedes escucharla. El programa canónico ya ha pasado. Y esto es el extra. Estos son los extras del DVD. O del Blu-ray. O, bueno, DVD, ¿eh? Qué viejuner. Pues eso, esta es la sección del final donde yo pues ya estoy completamente en piloto automático y te hablo de cosas sobre el podcast, sobre mi vida, sobre tal, que igual no te interesan o igual sí, pero yo te las dejo. Y para no alargarme, el día 3 será el Senado, 3 de abril. Y después habrá otros 2 de historia. Y así, igual luego es posible que con el paso de los programas la misma trama me obligue a cambiar la estructura de los podcasts. En plan, en lugar de hacer 2 de historia, pues llegados a las guerras púnicas, por ejemplo. Voy a tener que hacer varios programas de las guerras púnicas. Yo te aviso. Cuando lleguemos a estas cosas y cuando lleguemos ya a biografías, a enemigos, cosas. Aníbal, por ejemplo, tendrá un programa propio, exclusivo. Los cartagineses tendrán un programa exclusivo. Cuando hablemos de un pueblo, los galos, el programa exclusivo de los galos. No quiero que se centre solamente en la visión de Roma, de la historia de Roma. Esto va a ser un poco global. Quiero intentar traerte la mejor documentación que esté en mi mano, en mis humildes manos. Y siempre que me sea posible, de fuentes directas. Como ahora que estoy haciendo con Tito Livio, Dionisio, Plutarco, fuentes clásicas directas, que no significa que sean ciertas y que no significa que sean objetivas. Un autor, sea del año 2021, sea del año 450, sea del año 3800, es un ser humano con una opinión, una ideología, y lo que te deja, lo que te transmite es su manera de ver el mundo, no la verdad, es su manera de ver el mundo. Igual que yo en este podcast te dejo mi manera y mi forma de ver la historia de Roma. No quiero dar turra, pero vaya turra que te estoy pegando en esta sección. Que otras secciones han sido muy cortas porque no tenía nada que contar, pero aquí, mira, me he enrollado y muy guay. Así que voy a pasar ya a las maneras de ponerte en contacto conmigo. Como dice la canción, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Puedes encontrarme en Twitter en @romaaeternafm o bien en el correo electrónico romaaeternapodcast@gmail.com, o también puedes dejarme un comentario en iVoox, en este mismo audio,
que estaré encantado de leerlo y de contestarlo. Eso, por supuesto. Y, como siempre, es triste pedir, pero más triste robar. Y si crees que este podcast merece tu apoyo económico, puedes apoyarme o bien suscribiéndote de pago en iVoox desde 1,49 euros al mes, o bien me puedes invitar a un chupito de garum en la plataforma Ko-fi o un chupito de posca, como quieras. Un día voy a probar la posca en directo. Agua con vinagre. Eso es un veneno. Agua con vinagre. Posca. Búscalo en Google. La bebida de los campeones. Pues eso. Puedes invitarme a un chupito de posca o un chupito de garum en la plataforma Ko-fi, que dejo el enlace aquí abajo. Y si no, no pasa absolutamente nada. Esto es gratis. Roma Eterna es gratuito. Si quieres, puedes suscribirte gratuitamente al podcast y así recibes todas las notificaciones de cuando subo podcast, cuando mando un mensaje a la comunidad. No hay ningún problema. El mejor pago que estoy recibiendo es tu cariño, tu apoyo y tu escucha. Con eso me doy enteramente por pagado. Y sin más, me despido y te espero dentro de 15 días. Pasaré lista en el siguiente programa de Roma a Eterna. ...16 años casi... y la ley agraria sin aprobar. ¿Pero esto qué es? ¿Qué broma es esta? Que nos trolean. Uy, un coche. Que nos trolean.